Vamos a comenzar esta predicación que la titulé La Visión y vamos a comenzar en el Salmo 89, versículo 19. Es importante que nosotros aprendamos a tener un encuentro con nuestro Dios. Es fundamental que nosotros tengamos esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque si nosotros no tenemos visión, no tenemos dirección. Y es trágico que estando en la iglesia estemos caminando, ahora sí como dice la palabra, como bueyes al matadero. Sí. Dios nos dio su Santo Espíritu, Dios nos dio su sabiduría, Dios nos dio su inteligencia para que nosotros podamos soñar con cada una de las cosas que Él nos ha prometido a través de su palabra. Y tenemos que creerlo, por eso ese es el gran problema hoy en día en la iglesia. No creen. O sea, ellos creen que porque vienen a la iglesia y están sentados, creen que de esa manera ya todo está bien. Cuando nosotros tenemos que aprender lo que nuestro Señor nos está enseñando, nos está revelando. Y eso es para cada uno de nosotros. Porque el día de mañana no vamos a decirle a nuestro Señor, ya sabes que yo no sabía, yo no te conocía. Dios nos va a dar una oportunidad en su momento a cada uno de los que estamos aquí en este mundo. Por lo tanto, no va a haber excusa de decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues como que nada más vine de paseo y no supe ni a qué vine. Nosotros tenemos que saber por la causa por la cual nuestro Dios nos tiene aquí en este mundo. Y vamos a comenzar en el versículo 19 y dice así: una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel, le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo lo he exaltado. Veamos cómo es nuestro Dios, no toma a cualquier persona, Está hablando al mejor hombre del pueblo de Israel, ¿sí? No a los del montón, no. Por eso Dios nos habla que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, que nuestro Señor nos anhela celosamente, porque nosotros somos la novia del Cordero de Dios, ¿sí? Y como novia nos tenemos que guardar en santidad, ¿sí? Porque sin santidad nadie va a ver a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel, le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo lo he exaltado. O sea, de toda la nación de Israel había un solo hombre, ¿sí? Aunque había a lo mejor multitudes, millones, tal vez, no sé. Pero había nada más un hombre en el cual nada más Dios puso sus ojos. Y dice que fue David. Y David tenía su corazón conforme al de nuestro Dios y Señor Jesús. Y eso es lo que anda buscando nuestro Dios. Él no quiere tu corazón, Él te quiere de los pies a la cabeza. Te habla del corazón porque tu mente y tu corazón están ligados. Y así como tú piensas, así actúa tu cuerpo. Pero si tu corazón está consagrado para el Rey de Reyes, así va a estar tu mente renovada, transformada, y vas a tener una forma diferente de caminar y de vivir aquí en este mundo. Si nosotros no tenemos un encuentro con nuestro Dios, va a ser una religión y una tradición. Dice el 20, he encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo, o sea, con su Santo Espíritu. Cuando Samuel fue a la casa de su padre Isaí, Samuel miró a uno de sus hermanos que estaban grandes y robustos y dijo, pues a lo mejor este es. Pero el hombre siempre se va a equivocar si no le pide una dirección a nuestro Señor. Veamos que Samuel ya estaba hasta, a lo mejor ya para derramar el aceite sobre un hijo de Isaí, pero le dijo, ¿sabes qué? Ese no es. No te fijes en la apariencia, porque Dios ve el corazón. Y hasta que trajeron a David, que estaba cuidando a ovejitas o a los chivas o qué sé yo, fue cuando Samuel ungió a David. Pero después cuando lo ungió, después fue también un tiempo, ¿sí?, en el cual nuestro Señor estuvo trabajando y tratando su vida en él, ¿sí? Veamos que cuando Dios entra en la vida de la persona, cambian las circunstancias de la vida de aquella persona o de aquella familia.
de aquel pueblo y de aquella nación. Por eso cuando David reinó sobre Israel, no hubo persona, no hubo nación, no hubo pueblo que lo venciera. Si Dios está en nuestras vidas, nosotros siempre vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sí vamos a tener aflicciones, sí vamos a tener pruebas, pero dentro de esas pruebas y dentro de esas aflicciones, Dios nos va a dar la salida. Porque tenemos un Dios que nos ama, y no nos ama como el hombre. Él nos ama con ese amor ágape, con ese amor sin medida. Así que nosotros debemos de entender la fidelidad de nuestro Señor. Y Él solamente tiene puestos los ojos en los valientes, no en los cobardes. Hay muchos que están aquí y son cobardes, no afrontan los compromisos que tienen o que ellos mismos provocan. Eso fue lo que le dijo nuestro Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. No dice que seamos duros, no, valiente. Tenemos que afrontar las situaciones que vengan aquí en este mundo. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Por qué nos habla de esa manera nuestro Señor? Porque también nosotros podemos vencerlo con su Santo Espíritu. Nosotros no vamos a vencer al mundo si no tenemos a Jesús en nuestra vida. Porque una religión, una tradición, una costumbre no cambia el entorno de tu vida, no te empodera, no tienes carácter para tomar decisiones. Pero con su Santo Espíritu somos valientes, somos fuertes, robustos para tomar lo que nuestro Señor ya nos ha entregado. Y Él nos ha entregado una bendición, Él nos ha entregado ya una vida eterna. El problema es que nosotros no lo entendemos. Él nos sacó de la maldición para hacernos bendición. Pero hay multitudes que están dentro de la iglesia que no tienen ni para vivir una vida digna. Están sobreviviendo porque no han entendido ni han comprendido lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Dice: he encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. Cuando David estuvo sirviéndole al rey Saúl, siempre que salía a la batalla, siempre vencía, siempre vencía. ¿Sí? Y aunque Saúl lo mandaba para que lo mataran, pero Dios estaba con él. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que si Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Si nosotros creemos lo que Él nos está hablando y enseñando, Él va a cumplir lo que nos ha prometido, porque son sus promesas. Y dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice el 21, dice: mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Veamos, cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene una visión, no hay quien te mueva del camino de la verdad y de la vida de Jesús. Cuando tú no tienes un encuentro con Dios, es muy fácil que te separes del camino de la verdad. Es muy fácil que alguien te hable y te desenfoque de ese plan y de ese propósito que nuestro Señor tiene sobre tu vida y tu familia. O sea, ese es el propósito divino de Dios. Él nos va a sostener. Aún en medio de la prueba, Él nos va a guardar, nos va a cuidar. ¿Sí? Porque si no fuera así, ¿qué estaríamos haciendo aquí en la iglesia? Estaríamos como el mundo. Pero tenemos la fe y tenemos la esperanza y la seguridad y la certeza que Él va a cumplir cada una de sus promesas. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se cumplirán. Y eso es lo que debemos de creer nosotros. Entonces, si Él me sostiene, ¿quién me va a destruir? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a robar? A los que tienen así paralizados son los que están haciendo las cosas que no son gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Y por eso vienen enfermedades que ahora sí que vino esa enfermedad a los 40 años y hasta que moriste te fuiste con esa enfermedad. Así no es nuestro Señor. La enfermedad es una prueba que viene a nuestras vidas para darnos la fuerza y la fortaleza y el carácter para depender solamente de nuestro Dios. Y así es como vamos a ir creciendo y aprendiendo nosotros como iglesia. Las pruebas que tengamos en este mundo es la fuerza y la fortaleza que vamos a tener nosotros en las manos de nuestro Señor para hacer lo que a Él le agrada.
Una persona sin pruebas es una persona sin fuerza, sin fortaleza. Porque creen que llegar a los pies de Cristo y llegar a una iglesia, creen que todo va a ser color de rosa y no. Satanás no va a estar muy contento. Si tú le eres fiel a Dios, van a venir pruebas, pero tienes que saber que esas pruebas, Dios las permite para darte la fuerza, darte la fortaleza, darte el carácter. Porque van a venir tiempos difíciles. Y nosotros ya no vamos a ser como niños. Vamos a tomar el compromiso y vamos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lucha no es con carne ni sangre. Sabemos que no es con la vecina, no es con el vecino, no. Sabemos que son con esos espíritus inmundos y malignos. Y como tal nosotros tenemos que declarar la palabra, vivir la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo, con la cual vamos a vencer todo designio de Satanás. Si nosotros no nos metemos y nos sumergimos en su río, nosotros vamos a tener nada más los talones ahí remojándonos. Donde Dios te va a revelar, donde Dios te va a dar esa visión, va a ser cuando tú te sumerjas en el río de Dios. Y Él te va a empezar a revelar cuál es el plan y el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Porque todos tenemos un plan y un propósito. Dice el 22, ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. Está hablando de David. Cuando David salía a pelear contra sus enemigos, él siempre los tenía, ahora sí que bajo su poder, y él les pedía tributo. Cada año que le dieran dinero, que le dieran plata, que le dieran oro, que le dieran grano. Y aquí está diciendo, nosotros no somos esclavos para que Satanás nos esté quitando, nos esté robando lo que Dios nos está dando. Porque muchos están aquí, pero Satanás se lo está robando. Se lo está robando. ¿En qué andan? En el libertinaje. Se lo está robando porque están enfermos, porque están padeciendo. Y no buscan el reino de Dios y su justicia. Andan buscando al doctor, andan buscando al brujo, andan buscando al hechicero. Y de esa forma nuestro Señor nos va a dejar para que nosotros aprendamos a obedecerlo. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. ¿Quién es el inicuo? El malo. Entonces, si esto nos enseña nuestro Señor, eso es lo que yo creo. También entiendo que las pruebas cuando estamos haciendo lo malo van a llegar. Y aunque estemos haciendo lo bueno, van a venir pruebas. Pero aún en medio de las pruebas, Dios nos va a dar la salida. Porque es el carácter que está formando en cada uno de nosotros. Nadie va a depositar su confianza en un niño. No en una persona madura, que ya haya entendido cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Dios ya nos tiene aquí en este mundo. Dice el 23, aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. ¿Qué dice nuestro? Mío es la venganza, mío es la batalla. Si nosotros hacemos lo que el rey David hizo, esto es lo que va a venir a nuestras vidas. Nosotros no tenemos que pelear, ¿sí? Nuestro Dios va a pagarles acorde a su justicia y a su verdad. Aún los santos que están muertos todavía, ya quieren que nuestro Señor venga, pero ¿saben qué? Todavía no es el tiempo, espérense. ¿Por qué? Porque hubo tanta maldad y hay tanta maldad que toda esa maldad el día de mañana va a ser juzgada por nuestro Señor. La que hubo, la que hay y la que habrá. Porque lo malo nunca se va a acabar hasta que perezca todo este mundo. Cuando Dios venga es cuando Dios va a destruir a todo lo malo, va a mandarlos al lago de fuego los que tengan que estar allá, y va a ser una tierra nueva, un cielo nuevo donde Él sea el que esté reinando y gobernando eternamente para siempre. Y es cuando la maldad ya va a ser desarraigada. Donde dice la palabra que nosotros vamos a poder estar con los leones, con las serpientes. Pero solamente es este día que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman.
Y David tenía esa relación y comunión con nuestro Señor. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. 24. La fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltado su fuerza. ¿Sí? Tenemos un Dios fiel. Y si Él es fiel, ¿cómo debemos ser nosotros? Para imitarlo tenemos que ser fiel. Dice que Él ama a quienes le aman. Él honra a quienes le honran. Él es fiel con aquellos que le son fieles. Él es sincero con aquellos que le son sinceros. Pero Dios le dio una visión y una revelación al rey David. Y le dio una promesa que él la tomó y él la creyó. Porque cuando estaba cuidando las ovejas y los chivos y las cabras, qué sé yo, sus hijos de Isaí, todos lo tenían por menospreciado. Sí. Para su padre y para sus hijos, David era el que no tenía valor. Pero no era lo que el hombre piensa ni lo que cree. Es lo que Dios ya tiene preparado para todas aquellas personas. Y mire, cuando iba a cuidar a las ovejas, ¿qué le dijo a David? Cuando un león o cuando un oso venía para quererse llevar una de las ovejas, yo lo agarraba, yo lo destazaba y lo descuartizaba. O sea, ella ya tenía un porqué aquí en este mundo. Y todos tenemos una causa por lo cual estamos aquí en este mundo. El problema es si nosotros no sabemos, así como llegamos, así nos vamos a ir. Sin conocer la oportunidad o ese encuentro o esa oportunidad que nuestro Señor nos está dando. Porque si nos sacó de donde sacó es porque nos dio una oportunidad. Y si nos dio una oportunidad es para hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Si tenemos ese corazón agradecido. Así de que tenemos que pedirle a Dios. El día del juicio no va a haber excusa. Todos tuvimos una oportunidad, todos tuvimos un encuentro con nuestro Señor. Cuando tú estabas enfermo, Él te levantó. Cuando estabas en la presión, Él te sacó. Cuando estabas paralítico, Él te sanó. No hay excusa delante de nuestro Señor. Todos hemos tenido una oportunidad. Y no solamente una. Dios nos permite a lo mejor 2, 3 o más. Aún fuera de su plan y de su propósito cuando estamos en el mundo. Porque en el mundo es cuando Satanás nos quiere matar. ¿Sí? O sea, Satanás anda como león rugiente, queriéndote robar tus años en una prisión, queriéndote robar tu vida a temprana hora. Y así es Satanás, él no descansa. Y ahora en los pies de Jesucristo y en las manos de Jesús también tenemos pruebas, nuestro Dios lo permite. Como le estaba diciendo, para que ese crecimiento, ese carácter que debemos de tener nosotros como su iglesia. Tenemos que tener carácter para decir no, no. Hay personas que te dicen, mira, vente una cerveza, y ahí van como tontos. Nosotros tenemos que saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. ¿Sí? Una visión, dijo, Ananías, aquí estoy, Señor. Dice el 11, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, no estaba de vacaciones, estaba orando porque tuvo un encuentro con nuestro Dios, porque tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando él iba a Damasco, dice que una luz resplandeció y lo aventó, lo tumbó fuera del caballo, abajo. ¿Para qué? Para que ya lo ayudaran y lo levantaran. Ya él ya no se podía valer de sí mismo. Los que iban con él tuvieron que ayudarle.
encauzarlo y llevarlo a este lugar para tener un encuentro con nuestro Señor. No solamente tuvo un encuentro, tuvo dos. Un encuentro cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjate de lo que ya había en su corazón, aun que era una persona religiosa, pero también era una persona de carácter. Dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? No le dijo Pedro, no Juan, no. Dijo Señor, reconociendo que él sabía que era Señor, el dueño de todo lo que se ve y lo que no se ve. Y cuando él entró a ese lugar, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Cómo Dios utiliza a las personas para que todo en su momento se llegue a un término que Dios ya tiene establecido para cada uno de nosotros. O sea, a veces nuestro Señor pone a la persona para que aquella persona reciba la bendición, para que aquella persona reciba una palabra de vida. Y muchas de las veces nosotros no lo tomamos en cuenta, no lo creemos ni lo entendemos, porque no se nos revela la palabra de nuestro Señor. Pero cuando nosotros somos sabios y tenemos ese encuentro, Dios cambia la vida de la persona. Y esto es lo que hizo nuestro Señor. Dice, por un tal Saulo de Tarso, está orando. Dice que no está jugando, está orando. O sea, él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Él tenía el conocimiento de la palabra, él tenía el conocimiento de la ley. Sí, pero no conocía a Jesucristo. Él tenía una religión, una tradición, una costumbre. Pero cuando Dios se le reveló, todo cambió a su vida. Dice el 12, y ya ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Una visión que Dios le reveló a Ananías y una visión que le dio a Pablo para que se mirara uno con otro y tuvieran un encuentro los dos. Para que Ananías orara por Saulo y Saulo fuera restaurado. Para que pudiera ver lo que ya no miraba. ¿Sí? Se cerraron sus ojos naturales, pero se abrieron sus ojos espirituales. En ese encuentro que tuvo cuando iba a Damasco, sus ojos naturales se cerraron. Y fueron 3 días, los mismos 3 días que Jesucristo duró muerto en la cruz del Calvario. Y los mismos 3 días que Jonás duró en el vientre de la ballena. Veamos cómo todo está alineado. O sea, no nada más casualidad. Aquí hay un propósito por cual nuestro Señor establece las cosas a través de lo que Él ya nos está enseñando a través de su palabra. En Él se pone a orar. ¿Y qué acontece? Dios hace el milagro en su vida. Pero ese encuentro fue el que cambió la historia de su vida. Y si en tu vida no la ha cambiado, no la ha transformado, es porque tienes una religión. Es porque tienes una tradición y una costumbre. Porque cuando Dios llega, Dios cambia, Dios renueva, Dios transforma. Ya no piensas como pensabas, ya no hablas como hablabas, ya no caminas como caminabas. Ya ves las cosas de diferente manera. Ya tienes sueños, ya tienes anhelos. ¿Sí? Y tenemos que entender que las cosas de nuestro Señor no son un juego. No basta con estar metido en una iglesia, no, eso no sirve. Eso apenas sería el 15% de un total de un 100%. Tu verdadera relación y comunión es con tu Dios en tu cuarto secreto. Y si tú no tienes relación y comunión, vives engañado, vives manipulado. Para que nosotros aprendamos cuál es el propósito de Dios, tenemos que pedirle dirección. ¿Sí? Y tenemos que entender que Dios no permite el sueño, no, es el maligno. ¿Sí? O sea, esa es una lucha que tiene que tener el ser humano. Y si tú no lo entiendes, ¿por qué viene eso? Yo cuando iba a la iglesia yo me quedaba dormido, pero yo no iba porque quería ir, iba porque tenía un compromiso con la persona que yo estaba viviendo. Pero cuando entendí cuál era el plan y el propósito de Dios, en 18 años que tengo de cristiano, puedo contar las veces que he dejado de ir a la iglesia, y aún cuando nos dio el COVID,
Nada más duramos 2 meses sin predicar. Aún con mi garganta, aún con mis deficiencias, yo venía a honrar a nuestro Señor. Yo venía a darle la gloria a nuestro Dios. Y hasta hoy en día siempre lo he hecho. Y Dios está cambiando esa circunstancia de mi vida. Él conoce el anhelo de mi corazón. Y eso es lo que hoy en día falta en la iglesia. No el compromiso con la persona, el compromiso que tengas con Dios. Porque hoy en día no hay compromiso con nuestro Dios. ¿Y cuál es la causa? Que no tienen temor de Dios. Porque si tú tuvieras temor de Dios, tú no andarías en el pecado. Tú no andarías en tus deseos. Tú amarías a Dios sobre todas las cosas. Y Pablo vemos que su historia Dios la cambió. No solamente la cambió, Dios le dio esa visión. Dice, no sé si fue en el espíritu, no sé si fue en la carne, pero Dios me llevó hasta el tercer cielo. Un encuentro con nuestro Señor va a cambiar tu vida. No la religión, no, la religión no te va a cambiar. Y yo te lo digo porque Dios ha cambiado mi vida. Y pruebas tengo de sobra de lo que Él ha hecho y está haciendo en mi vida. Pero no es para que yo me vanaglorie, es para que yo me humille más y para que exalte el nombre de nuestro Dios cada día. Porque no soy yo, es Él en mí. Y Él es Él en ti, no eres tú. Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y si tú entiendes cuál es el plan y el propósito, Dios lo va a hacer. Porque el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Si no la termina es porque tú eres un hombre viejo. Y porque no has entendido cuál es el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Vayamos a Proverbios 29, versículo 18. Y dice la palabra de nuestro Señor: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si tú no has tenido un encuentro con nuestro Señor, si tú no tienes visión, si tú no tienes la revelación de la palabra, tarde o temprano te vas a extraviar. Y una persona extraviada nunca va a llegar a su destino final. Siempre va a andar como el pueblo de Israel que estuvo en el desierto 40 años, vagando y divagando, cuando Dios tenía preparado que a lo mejor en 1 semana, 2 semanas ya estuvieran en la tierra prometida. Y todo a causa de la dureza de su corazón. Por eso Moisés decía, este pueblo es duro de cerviz, tiene la cabeza endurecida, tiene una mente cegada. Y si tú no tienes visión, el día de mañana te vas a extraviar. Y si no, pues siempre vas a tener una religión. Y vas a pensar, no, pues si Dios lo quiere, pues así voy a estar. No, dice que no nos conformemos a este siglo. Dios te renueva, Dios te transforma para que sueñes, para que seas visionario de tu final aquí en este mundo. ¿Cuál es tu final aquí en esta tierra? Tenemos un final que cumplir en las manos de Jesús, y ese es el gran problema por lo cual Satanás está llevando a multitudes y millones que están en la iglesia, porque no han entendido, comprendido lo que Dios nos está hablando y enseñando a través de su palabra. Sí. Dice, dichosos los que son obedientes a la ley, doblemente felices, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, estatutos y decretos. Y la felicidad no llega porque la da el hombre, no la da el mundo. La felicidad la da Dios. ¿Sí? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Si nos gozamos, si nos regocijamos en su presencia hay plenitud de gozo, y a su diestra hay delicias para siempre. La gente está batallando porque no se le ha revelado la palabra, porque no ha tenido esa visión. Y siempre están patinando como el yoyo. Cuando Dios quiere cosas mayores y mejores para tu vida y para tu familia. No podemos decir a la ligera que todo va a estar bien. Hay que ver a la derecha, a la izquierda, a nuestros lados, a nuestros costados. ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo?
El hombre no ha entendido ni ha aprendido la lección por la cual nuestro Señor terminó al mundo antiguo. De continuo era el pecado y el pecado. Y hoy en día se está levantando el pecado que está sobreabundando. Ya no solamente que se está casando hombre con hombre, mujer con mujer. No solamente ese es el pecado. El pecado son las guerras que están aconteciendo hoy. Y el centro de todo es Israel. Todos quieren destruir a Israel. ¿Por qué? Porque siempre ha habido maldad en Satanás. Y si nosotros somos un instrumento en las manos de Satanás, también vas a destruir. Y no vas a tener compasión de nadie. Pero si tenemos temor de Dios, vamos a amar aún al peor de nuestros enemigos. Porque la lucha no es nuestra, la lucha y la guerra es de nuestro Dios. Él es el que sabe qué es lo que va a pensar nuestro enemigo. Él es lo que sabe quién es el que quiere robarnos, matarnos. Él sabe todo. Y si nosotros hacemos lo que Él le agrada, Él va a cumplir todo en nuestras vidas, en nuestra familia. Porque si no, nosotros el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Sí. Dios forma hombres, Dios forma carácter. ¿Sí? Así de que hay que no tenerlo en poco y hay que tomar el compromiso. ¿Sí? Así de que si te estás extraviando es porque tú no has tenido un encuentro con nuestro Señor. Es porque tú no te has enamorado de Cristo Jesús. Porque cuando uno se enamora, uno deja el mundo. Así de sencillo es. Cuando uno se enamora de Jesús, uno deja el mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y es fácil evidenciar a la persona que realmente tiene temor de Dios. O que realmente ama a Dios sobre todas las cosas. Eso se va a ver en su testimonio, en su forma de caminar. Y vamos terminando en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. El 29. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Veamos que cuando tenemos el Espíritu Santo, obedecemos los mandamientos de nuestro Dios. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Aquí todavía este pasaje de Lucas, todavía era en el tiempo de la ley. Y está hablando que el Espíritu Santo moraba en este hombre Simeón. No dice que en todo el pueblo, porque cuando vino la gracia fue en Hechos de los Apóstoles. Es cuando se derramó el Espíritu Santo. Pero aquí Dios tenía un plan y un propósito que cumplir en la vida de esta persona. ¿Sí? Y Dios a través del Santo Espíritu le había revelado que no iba a morir hasta que viera al Salvador del mundo, al Redentor. ¿Sí? Porque Él era el que iba a redimir no solamente al pueblo de Israel, a todo el mundo entero, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras maldiciones. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, nuestro Dios ya lo hizo todo. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Si Él ya lo hizo todo, si Él ya lo preparó todo, si Él ya lo estableció todo, si Él conoce nuestros días, conoce nuestros meses, conoce nuestros años aquí en este mundo. ¿Tú qué conoces de nuestro Dios? Él sí conoce tu vida, Él sí conoce tu familia. ¿Y tú lo conoces a Él? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a conocer a nuestro Dios. No cualquier pelado decirle, este es mi padre, no. Imagínate que tú le dijeras a tu vecino, papá.
¿Qué te diría ese señor? ¿No estarás mal de la cabeza, joven? Yo no soy tu papá, yo soy tu vecino. Y así hay multitudes que están en la iglesia y no conocen a nuestro Dios. Tú tienes que saber y aprender qué es lo que le agrada a nuestro Padre. Tú tienes que saber y aprender a obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Porque un hijo no se rebela en contra del Padre. Y vemos el testimonio de Jesucristo nuestro Señor, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Él ya sabía el sufrimiento que iba a tener ahí en esa cruz. Y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él nos da un gran legado de cómo debemos ser nosotros como cristianos. Nosotros también le decimos lo mismo. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú no le dices es porque no hay ese amor, no hay ese anhelo de tu vida. Pero tenemos que pedirle porque al que pide se le da. Y yo le pido que me dé esa sabiduría, que me dé para cumplir todo lo que Él tiene para mi vida en este mundo. No para hacer lo que yo quiera. A mí no me interesa lo que yo voy a hacer. A mí me interesa lo que Él va a hacer en mi vida. Eso es lo que me interesa. Y es lo que tiene relevancia para mi persona. Sí. Lo que yo voy a hacer queda en segundo o tercer término. Y ese es el hambre que tiene que haber en cada uno de nosotros. Sí. Para que Dios haga la obra que tiene preparada desde antes de la fundación del mundo. Sí. No desde ahorita, no desde que te tomó hace 1 año, 2 años, 10 años, no, mi amado. Dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo, ella te había elegido. ¿Sí? Pero no para que sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Como dice el mismo salmista David, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. O sea, 7 veces pecó. ¿Sí? Habla de justicia. ¿Sí? Como seres humanos pecamos. Pero Dios nos da el valor y el carácter para levantarnos. Muchos que están aquí, el pecado los envuelve y el pecado los destruye. Porque no hay justicia, no hay verdad en sus vidas. No dice que vamos a estar ahí, Señor, perdóname y perdóname. No, mi amado. Nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios. Y si Él lo dio todo, dalo todo. Porque al final de cuentas ni es lo tuyo, tuyo, ni lo mío es mío. Es de nuestro Señor. Simple y sencillamente somos administradores de lo que Él ha depositado en nuestras manos. Para que no te sientas y no te creas que tú todo lo puedes. El que todo lo puede se llama Jesús. Y dice su palabra que ni una hoja del árbol se mueve sin su voluntad. Si una hoja del árbol no se mueve, porque es obediente. Pero el ser humano no es así. El ser humano sí se puede mover como quiera. Puede ser manipulado y chantajeado por el mismo infierno. Pero si Jesucristo no envía el aire, el árbol se queda estático. Si envía el aire, se mueve. Y si Él estableció sus mandamientos para obedecerlos, la pregunta es, ¿lo estamos obedeciendo? ¿Nos estamos moviendo acorde a lo que Él nos está diciendo? Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. ¿A dónde te está guiando? ¿O cómo te está guiando? ¿O te está enseñando, te está preparando? Tenemos que tener esa relación con nuestro Dios. No se trata de un día, no se trata de una semana, se trata desde ese día que Él tuvo un encuentro contigo. Porque el día de mañana no va a haber excusas. Así que no lo tengamos en poco, porque el día de mañana vienen las consecuencias a nuestra vida. Aunque pareciera que estuviéramos bien, ¿sí? Pero cuando vengan las pruebas, es donde se va a reflejar el carácter del Hijo de Jesucristo. ¿Sí? De aquellos que estén ahí quejándose, Dios tiene compasión de nosotros, pero también
nos enseña su palabra, que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos de ellos para que alcancemos la misericordia de nuestro Señor. Si nosotros no nos apartamos de nuestros pecados, nosotros vamos a morir en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y eso ya es personal. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.